Déjanos verla. Lucille Ball no era solo una estrella, era una fuerza de la naturaleza durante décadas. Hizo reír al mundo como nadie más podía. Detrás de esa brillante sonrisa había una mujer que trabajó duro, amó profundamente, y rompió todas las reglas de Hollywood para convertirse en una leyenda, pero con el paso del tiempo, el centro de atención se desvaneció. Y en sus últimos años, un momento lo cambió todo. Le dolió más de lo que la gente creía. Su último regreso a la televisión no fue como ella esperaba, y durante su última entrevista, la verdad salió a la luz y dejó a todos llorando. Acompáñenos a descubrir la angustia de los últimos años de Lucille Ball y el momento que lo cambió todo. Empezando por sus primeros años, una pequeña ciudad con grandes sueños. Lucille Desiree Ball nació el 6 de agosto de 1911 en Jamestown, Nueva York. Fue la primera y única hija de sus padres, Henry y Desiree Ball. Su padre trabajaba como electricista para Ball Telephone, lo que obligaba a la familia a mudarse a menudo. Los primeros años de Lucille estuvieron llenos de cambios. Vivieron en lugares como Anaconda, Montana, y Trenton, Nueva Jersey. Entonces, cuando solo tenía 3 años, su vida cambió para siempre. En 1915, mientras vivía en Wyandotte, Michigan, su padre murió repentinamente de fiebre tifoidea. Solo tenía 27 años. Lucille era demasiado joven para comprenderlo, pero un momento se quedó con ella para siempre. Un pájaro había quedado atrapado en su casa ese mismo día. Esa imagen aterradora se le quedó tan grabada que desarrolló un miedo de por vida a los pájaros, algo llamado ornitofobia. Su madre, que estaba embarazada en ese momento, pronto dio a luz al hermano pequeño de Lucille, Fred, sin padre y con un bebé al que cuidar. La madre de Lucille trasladó a la familia a Nueva York. Fue entonces cuando la infancia de Lucy empezó a tomar forma. Pero no todo fue fácil a partir de ahí. De vuelta en Nueva York, Lucy y su hermano se criaron con la ayuda de sus abuelos en un pequeño pueblo de veraneo llamado Coron. Su casa estaba en el número 59 de la calle 8 Oeste, que más tarde pasaría a llamarse Lucy Lane en su honor. La casa estaba llena. Los tíos de Lucy también vivían allí, junto con su prima Cleo. Cleo y Lucy estaban muy unidas. Crecieron juntas. Y años más tarde, Cleo incluso trabajó como productora en muchos de los programas de Lucy. Lucy también presentó a Cleo a su segundo marido, que era crítico del Los Angeles Times. Telerón no era solo su casa, era el patio de recreo de Lucy. Le encantaba Saloran Park, un parque de atracciones cercano. Tenía un paseo marítimo con un tobogán que desembocaba en el lago, una montaña rusa e incluso un salón de baile. También había un escenario donde se representaban obras de teatro en directo y espectáculos de vodevil. Lucy miraba con los ojos muy abiertos, soñando con subirse a ese escenario algún día. Ya de pequeña se sentía atraída por los focos. Pero las cosas no fueron fáciles. 4 años después de la muerte de su padre, la madre de Lucy se volvió a casar. Su nuevo marido, Edward Peterson, tuvo que buscar trabajo en otra ciudad. Mientras él buscaba, Lucy y su hermano se quedaron con los padres de él y los abuelos de ella. Por desgracia, eran muy estrictos y no creían en dejar que los niños se admiraran. Incluso prohibieron los espejos en la casa. El único espejo estaba encima del lavabo. Un día, pillaron a Lucy mirándose en él y la regañaron duramente. Ese momento se le quedó grabado. Lucy dijo más tarde que aquellos años la marcaron profundamente y la acompañaron durante mucho tiempo, pero que el cambio siempre estaba a la vuelta de la esquina. Y fue durante una oportunidad inesperada cuando Lucy encontró por fin su vocación. La primera vez sobre un escenario y el sabor de los aplausos. Cuando Lucy tenía 12 años, su padrastro le pidió que hiciera una prueba para un espectáculo. Su grupo Shine necesitaba chicas para un coro y pensó que a Lucy le gustaría. Esa pequeña oportunidad se convirtió en algo mucho mayor. Lucy subió al escenario por primera vez y todo cambió. No era solo diversión. No era solo cantar o bailar, era algo más profundo. Se sintió vista, se sintió amada y se dio cuenta de algo poderoso. Actuando consiguió sus elogios. Después de años sintiéndose invisible o regañada, estar en el escenario se sentía como en casa. Fue la primera vez que supo lo que quería en la vida, pero la vida no dejó de plantearle retos. En 1927, su familia atravesó una mala racha. Un problema legal les obligó a vender su casa y sus muebles. Tuvieron que mudarse a un pequeño apartamento en Jamestown. Fueron tiempos difíciles, pero Lucy se aferró a ese sueño. El recuerdo de Applause le dio esperanzas y, no mucho después, comenzaría el viaje que la llevó de aquel pueblecito a las brillantes luces de Hollywood. Un comienzo difícil y un corazón decidido. La carrera de Lucille Ball no empezó con la fama o el éxito.
Empezó con angustia y rechazo. Con solo 14 años, Lucy empezó a salir con un hombre llamado Johnny DeVita. Tenía 21 años y su madre no lo aprobaba en absoluto, preocupada porque Lucy iba por mal camino. Su madre aprovechó el interés de Lucy por la interpretación para hacerla cambiar de rumbo. Aunque la familia no tenía mucho dinero, consiguieron enviarla a la Escuela de Arte Dramático John Murray Anderson de Nueva York. Una de sus compañeras era Bette Davis, pero las cosas no fueron bien. Lucy dijo más tarde: todo lo que aprendí en la Escuela de Arte Dramático fue a tener miedo. Sus profesores no creían que tuviera talento y le decían que no lo conseguiría. Ese tipo de comentarios aplastaría a la mayoría de la gente, pero no a Lucy. Estaba decidida a demostrar que se equivocaban. En 1928, ya estaba de vuelta en Nueva York y trabajaba como modelo para Harry Carnegie. Attie le dijo que se tiñera el pelo castaño de rubio. Y así lo hizo. Una vez dijo que Attie le enseñó a encorvarse correctamente con un vestido de $1,000 y a llevar un abrigo de Marta de $40,000 como si nada. Pero justo cuando su carrera empezaba a despegar, Lucy enfermó de fiebre reumática. El golpe fue duro y la obligó a dejar de trabajar durante 2 años. Aún así, Lucy no se rindió. Mantenía los ojos puestos en Hollywood y no había hecho más que empezar. Rechazo, pequeños papeles, y el gran traslado a Hollywood. En 1932, Lucy volvió a Nueva York para intentarlo de nuevo. Trabajó de nuevo para Harry Carnegie y también se convirtió en la chica de los cigarrillos Chesterfield para pagar las facturas. Adoptó el nombre artístico de Diane Belmont y empezó a presentarse a audiciones para papeles de corista en Broadway. Algunos papeles llegaron, pero no duraron. Fue contratada y despedida por grandes nombres como Earl Carroll y Florence Ziegfeld Jr. Su gran oportunidad no llegó en el escenario, sino en el cine. Consiguió un pequeño papel como bailarina en Roman Scandals en 1933 y se mudó a Hollywood para siempre. Consiguió muchos pequeños papeles en películas durante la década de 1930. Lucy apareció con los 3 chiflados en Three Little Pickens y con los hermanos Marx en Room Service. También bailó junto a Fred Astaire y Ginger Rogers en Roberta y Top Hat. En Stage Door, actuó con Rogers y Katharine Hepburn, interpretando a una joven que intenta convertirse en actriz. En 1936, consiguió un papel en una obra llamada He Diddle Diddle, con la esperanza de que la llevara a Broadway, pero la obra tenía problemas. Un actor estaba muy enfermo y el equipo de la obra no se ponía de acuerdo sobre los cambios. Se cerró después de solo una semana. Para mantenerse activa, Lucy aceptó trabajos en la radio. En 1937, se unió a Phil Baker Show y más tarde a The Wonder Show con Jack Haley. Allí conoció a Gale Gordon, el hombre que trabajaría con ella durante 50 años. El programa de radio terminó en 1939, pero esa amistad no había hecho más que empezar. La carrera cinematográfica de Lucy continuó en la década de 1940. Protagonizó Dance, Gale, Dance y Too Many Girls en 1940, donde conoció a Desi Arnaz. Se enamoraron durante el rodaje. En ese momento, Lucy era conocida como la reina de las películas de abejas, un nombre que significaba que a menudo interpretaba papeles de segunda fila, pero nunca dejó de escalar. Siguió empujando, esperando algo más, de la radio a la fama televisiva y un matrimonio bajo presión. En 1948, Lucy consiguió el papel de Les Cooper en Mi marido favorito, una comedia radiofónica de la CBS. Se convirtió en un éxito. Así que cuando la CBS quiso llevar la serie a la televisión, Lucy aceptó, pero solo si su marido en la vida real, de Ceci Arna, interpretaba también a su marido en la pantalla. A la CBS no le gustó la idea. Pensaban que un cubano y una pelirroja americana no serían aceptados por el público, pero Lucy y Desi creían en ello. Para demostrar que podía funcionar, crearon un espectáculo en vivo. Lucy interpretaba a un ama de casa que intentaba unirse a la banda de su marido. La actuación fue un éxito y la CBS dio finalmente luz verde. I Love Lucy se emitió en 1951 y se convirtió en uno de los mayores programas de la historia de la televisión. Al público le encantó la mezcla de comedia, caos y química entre Lucy y Desi. Entre bastidores, las cosas no siempre fueron tan felices. Su matrimonio estaba bajo estrés. Sus ajetreadas vidas laborales y el interés de Desi por otras mujeres les causaron problemas, pero siguieron juntos durante un tiempo, intentando que tanto su matrimonio como la serie siguieran adelante. El rodaje de la serie tampoco fue fácil. Querían quedarse en Los Ángeles, pero a la cadena no le gustaba emitir la serie tarde o utilizar películas de mala calidad.
Lucy y Desi se ofrecieron a aceptar un recorte salarial para filmar la serie en 35 mm de alta calidad. A cambio, pidieron mantener la propiedad de los episodios después de su emisión. La CBS aceptó y no se dio cuenta de lo valiosas que serían esas reposiciones. En 1957, la CBS recompró los derechos por $1 millón, lo que ayudó a Lucy y Desi a comprar el antiguo estudio RKO. Lo convirtieron en Desilu Studios. Lucy ya no era solo una estrella, sino también una líder empresarial. Se convirtió en la primera mujer en dirigir un gran estudio de televisión. Desi le pasó a producir series de éxito como Star Trek, Los Intocables y Misión Imposible. Lucy también estaba haciendo historia entre bastidores, contratiempos y actos finales. A pesar de todo su éxito, Lucy tuvo que enfrentarse a momentos difíciles. Su espectáculo Wildcat, representado en Broadway en 1960, cerró antes de tiempo porque enfermó y no pudo seguir actuando, pero su canción del espectáculo, Hey Look Me Over, se convirtió en una de las favoritas de los fans. La interpretó en el Ed Sullivan Show y la guardó en su corazón. A finales de los años 60 y 70, Lucy protagonizó más comedias, como The Lucy Show y Here's Lucy, en las que aparecían sus hijos en la vida real. También hizo películas como Yours, Mine, and Ours y Mine. Siguió trabajando, compartiendo risas y sirviendo de mentora a estrellas más jóvenes, como Carol Burnett, que se convirtió en una de sus mejores amigas. Todos los años, Lucy enviaba flores a Carol el día de su cumpleaños, hasta el día de su muerte, que por desgracia también era el cumpleaños de Carol. En 1979, Lucy firmó un contrato con la NBC, pero solo se emitió un especial de comedia. Más tarde intentó crear una productora con su marido Gary Morton en la 20th Century Fox. También se dedicó a la enseñanza e incluso se incorporó a la Universidad Estatal de California como profesora adjunta. En 1988, Lucy sufrió un ataque al corazón. Un año después, hizo su última aparición pública en los premios de la Academia. Recibió una gran ovación. Incluso en sus últimos años, Lucy nunca dejó de intentarlo. En 1982, presentó un especial sobre la empresa Detre. En 1983, abrió una nueva compañía con Morton. Siguió esforzándose, siguió actuando y siguió haciendo reír a la gente. Su viaje no fue fácil, pero cada paso contaba la historia de una mujer que se negó a abandonar el miedo a los rojos en Estados Unidos. En las décadas de 1940 y 1950, Estados Unidos estaba lleno de miedo. Se llamaba el miedo rojo. La gente temía que el comunismo se estuviera extendiendo secretamente por el país. El miedo era tan fuerte que muchos creían que el gobierno estadounidense, las escuelas e incluso Hollywood estaban siendo influenciados por comunistas. Esta segunda ola de miedo fue liderada por un hombre llamado senador Joseph McCarthy. Afirmó que había partidarios comunistas trabajando dentro del gobierno de y la industria del entretenimiento. Sus palabras sembraron el pánico y la gente empezó a perder trabajos, a entrar en listas negras e incluso a enfrentarse a penas de cárcel. Muchos famosos como Arthur Miller, Dorothy Parker y Langston Hughes fueron acusados. Lucille Ball fue una de ellas. Hollywood se vio especialmente afectado. Si alguien era etiquetado como comunista, su carrera podía acabar. Los estudios no querían la mala publicidad. Ese es el mundo en el que se encontró Lucy en los años 50, y la situación a la que se enfrentaba no era sencilla. Los problemas de Lucille Ball comenzaron en 1936. Cuando rellenó una tarjeta de registro de votantes e indicó que su partido era comunista. No fue la única. Su hermano y su madre hicieron lo mismo, pero Lucy dijo más tarde que solo lo hizo para hacer feliz a su abuelo. Tenía fuertes creencias socialistas y quería que ella apoyara al Partido Comunista. Lucy se preocupaba por su abuelo, así que hizo lo que le pidió. Incluso firmó un papel diciendo que apoyaba al candidato comunista a la Asamblea Estatal de ese año. Eso la hizo parecer como si fuera parte del partido. Según los registros estatales, incluso fue nombrada miembro del Comité Central del Partido Comunista en California, pero Lucy siempre insistió en que nunca asistió a reuniones ni apoyó las ideas del comunismo. Años más tarde, la gente comenzó a cuestionar su pasado, y entonces una mujer llamada Rena Bell se presentó. Vale, escritora de Hollywood y comunista declarada, dijo haber asistido a una clase para nuevos miembros en casa de Lucille Ball en 1937. Afirmó que un hombre que asistió al evento dijo que Lucy había permitido que la reunión se celebrara en su casa. Eso añadió aún más sospechas. El público no sabía qué creer y los medios no ayudaron. Y así esa controversia llegó a los titulares.
En 1953, las cosas habían llegado a un punto de ebullición. El Herald Express de Los Ángeles publicó una noticia con un titular en negrita. Lucille Ball fue leída en 1936. El titular estaba impreso en tinta roja, lo que hacía que la acusación pareciera aún más grave. En aquella época, ser tachada de roja podía destruir la carrera de alguien. No era solo un chisme, era peligroso. Lucy decidió rápidamente afrontar el asunto directamente. Se reunió voluntariamente con un investigador del gobierno del Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara de Representantes. Ese era el grupo responsable de averiguar si la gente tenía vínculos comunistas. Ella dio un testimonio sellado en Hollywood y explicó todo. Dijo que se registró como comunista solo porque su abuelo se lo pidió. También dijo que nunca fue a ninguna reunión y que nunca apoyó realmente al partido. Les dijo que en ningún momento tuvo intención de votar como comunista. Explicó que si se utilizaba su nombre para patrocinar a un candidato o formar parte de un comité, se hacía sin que ella lo supiera. Lucy dijo que no recordaba haber firmado ningún formulario, que no recordaba haber organizado ninguna reunión y que nunca se había afiliado al partido de ninguna manera real. Sus palabras fueron enviadas más tarde a J. Edgar Hoover, que era el jefe de la FBI. Revisaron todo su expediente. Al final, no encontraron ninguna razón para seguir vigilándola. Fue absuelta, pero a pesar de que fue absuelta, el daño estaba casi hecho. El impacto de la controversia en la vida de Lucy, el mero hecho de ser asociada con el comunismo hizo que algunas personas dejaran de confiar en ella. Y para alguien tan famosa como Lucille Ball, el riesgo era enorme. Había construido una carrera que la gente amaba y de la que dependía. Un paso en falso podría haber acabado con todo. Pero Lucy no se echó atrás. Siguió trabajando y sus fans se quedaron con ella. Su programa me encanta. Lucy seguía siendo popular y no perdió su lugar en Hollywood. Su nombre quedó oficialmente limpio, pero la sombra de aquel momento la acompañó durante mucho tiempo. En una época en la que el miedo dominaba los titulares, Lucy se mantuvo firme. Había cometido un error en 1936, pero no por odio ni por política. Fue una decisión tomada por amor y lealtad familiar. Desgraciadamente, años más tarde volvió para atormentarla en una de las épocas más oscuras de la historia del espectáculo estadounidense. Aún así, sobrevivió a la tormenta, y su historia, llena de risas y penurias, se convirtió en una de las más impactantes de la historia de Hollywood. Su ascenso a la fama vino acompañado de profundas luchas personales, muchas de ellas ocultas entre bastidores. Aunque el mundo la vio como una reina de la comedia, su trayectoria como esposa y madre estuvo marcada por el dolor y la esperanza, fama familiar y presión entre bastidores. Lucille sufrió más abortos en los años siguientes, pero finalmente, en 1951, pocas semanas antes de cumplir 40 años, dio a luz a su primera hija, Lucy Desiree Arnaz. Poco más de un año después, dio a luz a Desi Arnaz Jr. En ese momento, I Love Lucy ya era un gran éxito. Lucille y Desi decidieron incluir su embarazo real en la serie. Esto fue audaz y arriesgado. Por aquel entonces, las cadenas de televisión no permitían que aparecieran mujeres embarazadas en pantalla. Incluso decían que no se podía utilizar la palabra embarazada. La CBS solo lo permitió después de que varias figuras religiosas dieran su aprobación. Incluso entonces, tuvieron que usar la palabra embarazada en su lugar. Desi hizo reír a la gente cuando la pronunció mal como expecting. El episodio se titulaba Lucy is on, que utilizaba una palabra francesa para embarazada. Ese mismo día, en la vida real, Lucille dio a luz a su segundo hijo. Más de 44 millones de espectadores vieron ese episodio. Fue un momento cultural. Su vida familiar pasó a formar parte de la historia de la televisión. En octubre de 1956, Lucille, Desi, Vivian Vance y William Froehlich aparecieron en un especial de televisión de Bob Hope. Fue la única vez que las 4 estrellas de I Love Lucy aparecieron juntas en color. Pero entre bastidores, las cosas se desmoronaban. Decile, su empresa, había crecido demasiado. La presión era demasiada y su matrimonio comenzó a sufrir. El final de un capítulo y el comienzo de otro. El 3 de marzo de 1960, justo un día después del cumpleaños de Desi, y tras rodar el último episodio de Lucy Daisy Comedy Hour, Lucille volvió a solicitar el divorcio. Esta vez fue definitivo. Lucille declaró ante el tribunal que la vida con Desi se había convertido en una pesadilla y que era muy diferente de la pareja feliz que la gente veía en la pantalla. Se divorciaron oficialmente el 4 de mayo de 1960, pero incluso después de la separación, Lucille y Desi siguieron muy unidas.
Siguieron hablando bien la una de la otra hasta la muerte de Desi en 1986. Los futuros papeles de Lucille reflejaban a menudo su vida real. En sus espectáculos tras el divorcio, siempre interpretó a una viuda, nunca a una esposa. Un año después del divorcio, Lucille protagonizó el musical de Broadway Wildcat. Mientras trabajaba en ese espectáculo, conoció al cómico Gary Morton. Él era 13 años más joven que ella y, por aquel entonces, ni siquiera había visto un episodio de I Love Lucy. Sin embargo, congeniaron enseguida. Se casaron el 19 de noviembre de 1961. Lucille incorporó a Morton a su productora, le enseñó el negocio de la televisión y más tarde le ascendió a productor. Incluso hizo pequeñas apariciones en algunos de sus programas. La pareja tenía casas en Beverly Hills, Palm Springs y Snowmass Village, en Colorado. En una carta de 1983, Lucille escribió a un amigo: "Vaya, he elegido a un ganador. Después de 19 años con ese amante latino, nunca esperé volver a casarme, pero me alegro de haberlo hecho". Estaba claro que había encontrado la paz con Gary. Lucille también siguió siendo una madre protectora. No le gustaba la relación de su hijo con la actriz Patty Duke. Y cuando más tarde salió con Lisa Minnelli, ella dijo: "Echo de menos a Lisa, pero no se puede domesticar a Lisa". Mostró su lado honesto y sin sentido común, una parte de su personalidad que los fans siempre admiraron. Incluso a medida que envejecía, Lucille nunca perdió su chispa ni su agudo sentido del humor. Y fiel a su espíritu intrépido, aún no estaba lista para despedirse de los focos. Una última dosis de risa. En 1986, Lucille Ball hizo un último intento de volver a la televisión. Tras años de éxito y décadas haciendo reír a la gente, salió de su retiro para protagonizar una nueva comedia llamada Laugh with Lucy. El programa fue creado por Bob Carroll Jr. y Melan Davis, dos personas que ya habían trabajado con Lucy. ABC y el productor Aaron Spelling tenían grandes esperanzas. Creían que a los espectadores les encantaría volver a ver a Lucy en sus pantallas. Lucy era una abuela viuda que de repente heredaba la mitad de la ferretería de su difunto marido. La otra mitad pertenecía a su antiguo socio, Curtis M.C. Evon, interpretado por Gale Gordon. En la serie, el personaje de Lucy insiste en ayudar en la tienda, a pesar de que no sabía nada del negocio cuando su marido vivía. Toda la familia vivía bajo el mismo techo, la hija de Lucy, su yerno y sus dos hijos pequeños, pero la magia no volvió. Life with Lucy se emitió en ABC en lugar de en CBS, alejándose de su cadena habitual. A los críticos no les gustó y el público no conectó con la serie. De los 13 episodios que se hicieron, solo se emitieron 8. Fue un fracaso insólito para el icono de la comedia. La cancelación de la serie le rompió el corazón. Los amigos dijeron que se lo tomó como algo personal para alguien que había dado tanto a la televisión. Este momento dolió profundamente y por primera vez Lucy tuvo que enfrentarse a la verdad. La televisión había seguido adelante sin ella. Un silencioso adiós a los focos. En 1989, Lucille Ball hizo una de sus últimas apariciones públicas. Subió al escenario de los Oscar del brazo de Bob Hope. Cuando se pararon frente a la multitud, estalló una larga y sonora ovación. El aplauso duró más de un minuto. Fue un momento poderoso. Los fans sabían que estaban ante una leyenda. Lucy sonrió y saludó, pero los más cercanos a ella podían notar que algo era diferente. Parecía frágil. Su energía no era la misma. Detrás de su fuerte imagen había una mujer que lo había dado todo por el mundo del espectáculo y que ahora sentía el peso de la edad y la enfermedad. Para entonces, se había alejado de los focos. Pasó la mayor parte del tiempo en su casa de Beverly Hills con su segundo marido, Gary Morton, pero en realidad nunca abandonó la industria. Se mantuvo en contacto con viejos amigos como Carol Burnett. Incluso se mantuvo en contacto con el viudo de su coprotagonista de I Love Lucy, Vivian Vance. Lucy seguía de cerca el mundo del espectáculo. Miraba, escuchaba y reía. Su sentido del humor seguía siendo agudo, pero su cuerpo había empezado a ralentizarse. A pesar de sus problemas de salud, nunca dejaba que la gente la viera sufrir. Rara vez admitía sentir dolor, e incluso cuando apenas podía caminar, seguía adelante, como siempre había hecho, a puerta cerrada. La fuerza de Lucille se manifestaba en momentos tranquilos. Pero hubo un momento que reveló lo profundo que seguía siendo su corazón. La última llamada que hizo llorar a todo el mundo. 2 días antes del fallecimiento de Desi Arnaz, Lucille Ball hizo una llamada que conmovió a millones de personas. No fue una entrevista planeada. No fue pública, eran solo 2 personas que una vez estuvieron enamoradas compartiendo una emotiva despedida privada.
Lucy repetía una y otra vez 3 sencillas palabras, te quiero, y Daisy escuchaba, aunque habían pasado por un matrimonio y un divorcio difíciles. Aquella llamada demostró que el amor entre ellos nunca se desvaneció del todo. Su hija, Lucy Arnas, fue testigo del momento. Más tarde dijo que la llamada cambió su forma de ver el amor y la pérdida. Para ella, no se trataba de estar casados o permanecer juntos para siempre. Se trataba de dar la cara por alguien, incluso al final. Esa breve llamada tuvo más significado que años de silencio. Fue real, fue cruda, estaba llena de amor. De Cecie, débil y cerca del final de su vida, encontró fuerza en la voz de Lucy. Oírla decir te quiero le dio paz. No necesitaba nada más. Solo esas palabras. Para Lucy también. Era su forma de despedirse. No solo de Daisy, sino de su historia. Un adiós lleno de gracia. Este momento recordó a todos que lo que Lucy y Daisy tenían no era solo a Love Lucy. Era más que las bromas y la fama. Era una vida compartida entre 2 personas que amaban profundamente, luchaban duro, y todavía se preocupaban al final. Aquella llamada telefónica, breve, sencilla y llena de emoción, fue su último capítulo, y lo decía todo, recordando los últimos deseos de Lucy. Tras su muerte, el 26 de abril de 1989, Lucille Ball fue incinerada. Sus cenizas fueron depositadas en el cementerio Forest Lawn de Hollywood Hills. Su madre también había sido enterrada allí. Pero en 2002, sus restos fueron trasladados a la parcela de la familia Hunt en el cementerio Lakeview de Jamestown, Nueva York, su ciudad natal. Era lo que ella quería. Deseaba descansar cerca de su madre. Más tarde, en 2007, los restos de su hermano Fred Ball también fueron depositados allí. Se convirtió en un apacible lugar de descanso final para la familia. Incluso cerca del final, Lucille Ball se mantuvo fiel a sí misma. No dejó que la enfermedad la detuviera. No dejó que el pasado le pesara. Una de sus frases más célebres fue, prefiero arrepentirme de lo que he hecho que de lo que no he hecho. Y así es exactamente como vivía. Incluso cuando la vida con Lucy fracasó. Incluso cuando su salud se debilitó. Nunca dejó de aparecer. De dar lo mejor de sí misma y de intentar hacer reír a la gente. Ese fue su don y ese fue su legado. ¿Cree que Lucille Ball se merecía un final mejor para su legendaria carrera? Además, si hubiera tenido una oportunidad más de volver a la televisión, ¿el mundo la habría acogido de nuevo como antes? Comparte tu opinión en los comentarios de abajo y no olvides darle a me gusta, suscribirte y estar atento a más historias increíbles de la fascinante historia de Hollywood. Hasta la próxima.